Ok, ya ustedes consultaron en estos minutos, consultaron lo que significaba la palabra Islam, ¿no? En sí la palabra, o sea, ¿por qué le llaman Islam? ¿O por qué le ponen ese nombre de Islam a esta religión que el principal profeta fue Mahoma, ¿no? La palabra Islam en árabe significa lo que es sumisión a la voluntad de Dios. Siempre tenían, bajo esa palabra de Islam, siempre ellos tenían que ser creyentes en Alá, como se le llama a Dios en el Corán, que es lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? El Corán es como que nosotros digamos nuestra Biblia, y allí está establecido que a Dios ellos tienen que llamarlo Alá. Lo vemos a veces en las películas, en novelas, que así lo nombran, ¿no? Porque es parte de esa religión. También la palabra Islam significa que usted está aceptando en cuerpo y alma todos los designios establecidos por los 5 pilares que ahorita nosotros vamos a hablar. ¿Por quién fue definido esos 5 pilares? Fue definido por Mahoma, que es el profeta fundador del Islam. Y los seguidores, ¿no? Los seguidores, es decir, las personas que sí creían en Mahoma, en la palabra, en los 5 pilares que él profesó, tenemos aquí que se les conoce como musulmanes o mahometanos. A los seguidores de esta religión se los conoce como musulmanes o mahometanos. Entonces, de acuerdo a lo que usted ya consultó, que significa Islam, sumisión a la voluntad de Dios, que ellos le llaman Alá, y estos están establecidos en los 5 pilares de Mahoma. Entonces vamos a iniciar con los 5 pilares, que es el tema. Anote el título de las clases. ¿Por qué? Porque esa es otra de las situaciones. A veces yo me fijaba en los estudiantes cuando me enviaban que no ubicaban ciertos títulos. Entonces, a veces usted tiene allí, pero no sabe, ni usted mismo sabe de si es ese tema del que yo le voy a mandar, ¿no? Entonces, no sabe a veces. Si hoy día vamos a hablar de 2 temas, usted no solamente puede poner un título, porque les estoy diciendo que como yo voy a mandar los temas, yo voy a mandar los 5 pilares, el Corán. Entonces, usted puede haber hecho un solo resumen, pero yo no le voy a aceptar. Entonces, tiene que estar ahí los 5 pilares y tiene que decir Corán para yo fijarme que allí están los 2 temas que yo di en mi segunda clase. Entonces, ponga títulos. Ahorita vamos a hablar sobre los 5 pilares. Póngale el tema. Ya, los 5 pilares es el núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma. Y son llamados de esa forma, ¿no? 5 pilares son el núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma. ¿Cuáles fueron esos 5 pilares que recibió Mahoma? El primero, la profesión de fe. La profesión de fe. La segunda es la oración. Tercer pilar, el ayuno. Ayuno es con Y. Cuarto pilar es la limosna. Y el quinto pilar, la peregrinación. La peregrinación. Ahí están los 5 pilares que son el núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma. Vamos a hablar de la ¿Cuál era primera, el segundo pilar? la oración. Gracias. Ya, vamos a hablar sobre el primer pilar, que es la profesión de fe. Y en el idioma de ellos, la profesión de fe significa shahada. Shahada significa la profesión de fe. Cuando estamos hablando de la profesión de fe, que en el idioma de ellos es Shahada, aquí todo musulmán, porque así se le llama a quienes yo dije cuando expliqué hace un momento, a los seguidores de esa religión del Islam se le llamaba musulmán o mahometanos. Entonces, todo musulmán ha de creer y repetir la siguiente sentencia. Eso estaba dentro de la profesión de fe. Todo musulmán tenía que repetir y creer en la siguiente sentencia. ¿Cuál era la sentencia que estaba establecida? No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Repito,
no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa frase, no era frase, pero era una sentencia, no es una frase que todas las personas que creían en la religión musulmán tenían que creer y repetir, pero a ellos le llamaban musulmanes las personas que creían en el Islam. ¿Ya? Entonces estas palabras introducen al individuo en lo que era a la comunidad musulmana, es decir, cuando tú ya creías, pues yo era parte de esa comunidad que creía en esa religión. Ahora vamos con el segundo pilar, que es la oración. ¿Cómo le llaman oración ellos? Salat. Salat termina en T. La oración, en traducción para ellos, salat, con S y termina en T. Aquí tenían obligación de recitar 5 veces al día versículos del Corán mirando hacia la Meca, ¿no? Que era la ciudad, ¿se acuerda que hablamos el primer día? Que es donde se estableció Mahoma y que luego fue expulsado y es considerado uno también de las fechas históricas, hasta en el calendario las tiene, como la huida de Mahoma, ¿no? Entonces, dentro de la oración de esos 5 pilares estaba que las personas, todo musulmán, es decir, los que creían en esa religión, tenían la obligación de recitar 5 veces al día versículos del Corán mirando hacia la Meca. Podía realizarse la oración de forma individual o también en forma comunitaria, ¿no? Podían realizar o recitar esas oraciones 5 veces al día, de forma individual o comunitaria. Ahora vamos a hablar sobre el tercer pilar, que era el ayuno. Sabemos que el ayuno, la misma palabra dice que no tienes que comer, ¿no? Y a veces hay religiones, no es preciso ni el Islam, sí he escuchado religiones acá que hay cierto tiempo que hacen eso, esas religiones que hacen el ayuno, permanecen un día entero creo sin comer porque están haciendo alguna penitencia, sí he escuchado, ¿no? Entonces mire que dentro de esta religión del Islam está también el ayuno, que le llaman ellos en su idioma Swam. Swam es S-A-W-M, Swam. El ayuno, que significa para ellos Swam. Aquí, dentro de eso que tenían que hacer, porque aquí dentro de esos 5 pilares, es que no es que solamente estaba allí los 5 pilares que recibió Mahoma, es que tenían que hacerlo y ponerlo en práctica las personas que creían en esa religión. No es que ya sí, yo soy musulmán porque creo en esa religión y ya, nada más. Tenías que poner en práctica esos 5 pilares. Entonces, dentro del ayuno, los musulmanes mayores de 10 años debían abstenerse a comer, a beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde que amanecía hasta la puesta de sol durante el mes de Ramadán. Repito, dentro del ayuno de los 5 pilares tenemos que quiénes eran los que tenían que hacer este ayuno. Los musulmanes mayores de 10 años. ¿Y en qué consistía ese ayuno? No comer, no beber, no fumar, ni tener relaciones sexuales desde que amanecía hasta la puesta del sol, ¿no? Y eso lo hacían durante el mes del Ramadán. Eso vemos, ¿no? En ese tipo de lugares que adoran a ciertas figuras, ¿no? Que también tienen sus creencias ellos. Entonces, durante ese mes, ellos realizaban el ayuno, que es lo mismo que yo veo acá en ciertas religiones, que en algún mes, por decir, si llega a diciembre, ellos no festejan lo que es Navidad ni nada de esa situación, pero ellos tienen esa fecha como parte del ayuno, pero ellos le llaman otro nombre. Ya entonces lo mismo lo hacen acá durante el mes del Ramadán. El siguiente pilar era la limosna, que en la traducción de ello es zakat. Zakat es con Z
con K y termina en T, zakat. La limosna, zakat. Todo musulmán tenía la obligación de dar limosna a los pobres y también compartir los bienes propios con los más necesitados. En eso consistía la limosna. Todos los que creían en esa religión, que eran considerados musulmanes, tienen la obligación de dar limosna a los pobres y compartir los bienes propios con los más necesitados. Ya aquí, y la última, el último pilar, que es la peregrinación, que en su traducción es ay con H y son con 2 I, ay. La peregrinación, ay. Aquí todo musulmán tenía que ir en peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Ya, en eso consistía, mire, que ahí bueno por lo menos una vez, no es que era siempre. Aunque sea una vez en su vida, es decir, que tenía en su proceso de vida, tenía que ir a hacer la peregrinación a la Meca. ¿Ya? Ahí tenemos los 5 pilares de Mahoma, que fue el núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma y que él la compartió como profeta a las personas, a los seguidores que creyeron en esa religión, en él, porque él fue el fundador de esa religión, y fueron llamados musulmanes o mahometanos. Ahora vamos a hablar del Corán, porque se supone que esas estaban dentro del Corán, no esas 5 revelaciones. Ya, dentro del Corán estaban los pilares fundamentados, ¿sí o no? De que los que yo acabo de hablar, allí estaban. El Corán era un libro, no es un libro donde está escrito todo acerca de la religión islámica. Y fue dictado por quién, por el profeta Mahoma a modo de revelación, porque según eso fue lo que el ángel que se le presentó fue lo que le habló. Y según él lo único que hacía era hacer lo que le había dicho, ¿no? Entonces por eso, ese libro que es el Corán fue escrito o está escrito todo lo que es la religión islámica y fue dictado por Mahoma a modo de revelación, como ocurre, si sabemos igual en nuestra religión católica, igual algunos libros, algunas Biblias de otras religiones, así están escritas según, ¿no? Que son, ellas las escriben a modo de revelación, no es porque ellos lo han sabido, sino porque se les ha presentado a alguien y ellos son los que le enseñan para que ellos luego lo enseñen a las personas o los dejen, ¿no? Para las futuras generaciones. El Corán consta, como todo libro de cualquier religión, ¿no? El Corán consta de 114 capítulos. 114 capítulos que son llamados los azoras. Azoras es con Z. Esos 114 capítulos son llamados azoras. Y alrededor, ¿no? Más o menos unos 6.211 versículos. 6.211 versículos que ellos los llaman los aleyas. Aleyas va con Y. Versículos, ellos los llaman los aleyas. ¿Y qué significa la palabra Corán? Así como el Islam, que era sumisión total hacia Alá, ¿no? El Corán significa recitación. Eso significa la palabra Corán. Por eso sí le dan el nombre a ese libro donde está las revelaciones o los pilares que fue dictada por Mahoma, que a modo de revelación. Entonces, por eso le dan ese nombre, porque Corán significa recitación.
También, por otra parte, podemos nosotros hablar aquí acerca del Corán, que para los musulmanes, ¿no? Musulmanes eran los que eran los seguidores de esa religión, la lengua sagrada es el árabe. Para los musulmanes, la lengua sagrada es el árabe. De ahí que los rezos, la liturgia y ciertos estudios se recomiendan en esa lengua, ¿no? Los rezos, las liturgias, los estudios se recomiendan que sea bajo esa lengua, porque para los musulmanes la lengua sagrada es el árabe. También las traducciones, ¿no? Solo se utilizan como una herramienta didáctica para enseñar a aquellos que no creen, ¿no? Y que aún todavía no hablan la lengua árabe, pero el Corán siempre está bajo esa lengua sagrada, ¿no? Que es el árabe. Pero las traducciones que se utilizan para poder saber qué es lo que hay allí, cuáles son esas revelaciones que tuvo Mahoma y que están allí en ese Corán, solamente lo utilizan como una herramienta didáctica para enseñar y para los que todavía no hablan esa lengua árabe. Tanto es el valor, ¿sí o no?, del árabe como lengua, que el Corán traducido no es considerado como tal. ¿Cómo es importante para ellos? Por eso dicen los musulmanes, la lengua sagrada es el árabe. Pero al momento que le enseñan a otras personas que no conocen esa lengua, ¿no? Ese idioma, ya solamente el hecho de que le estén traduciendo a otro idioma, ya para ellos el Corán ya no es considerado. O sea, para ellos como que no les estuvieran enseñando nada, porque se está siendo traducido a otra lengua. Por eso, con eso terminamos, ¿no? Tanto es el valor del árabe como lengua para esa gente, que al momento que se traduce el Corán no es considerado como tal. Entonces hay cosas en ciertos lugares que de verdad hacen prevalecer y es lo vemos aquí, ¿no? En esta gente que para ellos es algo sagrado. Entonces, una cosa es solamente creer o hacer respetar, acá es una cosa que sea sagrada. O sea, que nadie lo puede hacer, nadie lo puede tocar, nadie puede cambiar. Entonces, si ya algo es modificado, cambiado, tocado, ya para ellos no tiene un valor, no vale. Entonces, eso lo hacen así, ¿no? Los musulmanes, los creyentes de esa religión o seguidores.